Era una mañana de abril como tantas otras, pero las palabras de Dimitri cayeron sobre Elena como un cuchillo helado. Eres una pobre, una sombra gris. Me da vergüenza presentarme contigo en la fiesta de mi jefe. La frase resonó en la pequeña cocina del estudio, donde el olor de las albóndigas friéndose en la vieja sartén de hierro se mezclaba con el aroma del té barato. Elena se quedó congelada junto a la estufa, con los dedos todavía agarrando la espátula de madera como si fuera su único punto de apoyo en un mundo que de repente parecía desmoronarse. Dimitri, ¿cómo puedes decir algo así?, logró murmurar, su voz tan frágil que apenas se reconocía. Al otro lado de la mesa, tomó un sorbo de té de la taza que se estaba pelando, un regalo de Kirill el año pasado el día del defensor de la patria, sin siquiera mirarla. Al otro lado de la ventana, las ramas mojadas del plátano se balanceaban bajo el cielo gris de Moscú, mientras el televisor de un rincón transmitía en silencio más noticias sobre la crisis económica y la devaluación del rublo. Mírate en el espejo, continuó Dimitri, con un desdén que dolía más que cualquier grito. Sus ojos recorrieron el desagüe de Elena, su cabello desordenado, los círculos oscuros bajo sus ojos que habían sido parte de su rostro durante años. En la cena de Víctor Petrovich habrá ministros, hombres de negocios. ¿Y usted? Con esa bata gastada y esa mirada de quien ha renunciado a la vida. Sus dedos se clavaron en la espátula con tanta fuerza que las puntas se pusieron blancas. No llores. Ahora no. No delante de él. De repente el sonido de pasos apresurados rompió la tensión. Mamá, voy a la escuela. Kirill corrió y metió sus libros en su mochila. La educación física ha pasado a primera clase. No tengo tiempo. Y desapareció por la puerta. Espera, al menos tómate un sándwich. Elena corrió tras él, secándose las manos con el paño de cocina raído. La puerta llamó. Permaneció inmóvil en el pasillo oscuro, donde el papel pintado descolorido, estampado con margaritas de la época soviética, parecía guardar recuerdos de una vida que ya no era la suya. En la parte trasera del apartamento, Dasa tarareaba suavemente mientras se preparaba. Y entonces, como una ola, el pasado la golpeó con fuerza, arrastrándola de regreso a 1995. El Instituto de Artes de Moscú, una primavera llena de óleos y sueños. El aula estaba bañada por la luz que entraba por las altas ventanas y los caballetes estaban dispuestos en semicírculo. Y ella, Elena, con el pincel en la mano, el pelo castaño recogido en un moño descuidado, el mono manchado de pintura, los ojos brillando con una pasión que parecía capaz de iluminar el mundo. Tienes un don increíble, Elena, dijo el profesor Vorontsov, examinando su trabajo con admiración. Tu primera exposición individual es solo cuestión de tiempo. Sus compañeros la miraban con una mezcla de respeto y envidia. Sabía que no era solo su arte lo que atraía la atención, su figura esbelta, sus rasgos delicados, sus ojos tan profundos como el chocolate negro. Esto es puro arte, susurró Vladik, un compañero de clase, acercándose. ¿Qué tal celebrar en el Stradoj Bar? Ella se rió echando la cabeza hacia atrás, y fue entonces cuando notó esa mirada. Un joven alto con un traje impecable estaba junto a la puerta. No hay nada artístico en él, demasiado serio, demasiado sereno para ese entorno. ¿Quién es ese? Le preguntó a Vladik. Soy Dimitka Sokolov, de la Facultad de Economía. Ha venido a recoger a su hermana, que estudia restauración. El desconocido la miraba con una intensidad que la hizo sonrojar. Se acercó extendiendo la mano. Dimitri. Elena. Su voz era firme y cuando sus dedos se encontraron, ella sintió la fuerza de esa mano como un presagio. Vi tus pinturas en la exposición del departamento. Impresionante. El cumplido la dejó avergonzada pero feliz. Vladik desapareció silenciosamente. Un café, ofreció Dimitri, con la seguridad de quien no estaba acostumbrado a escuchar un no. ¿Y tu hermana? Ella puede esperar, respondió, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro, transformando su expresión severa en algo casi infantil. El sonido de la puerta del dormitorio de Dasa la devolvió al presente. Mamá, ayúdame a trenzarme el cabello. Estas bandas elásticas están todas enredadas. Elena parpadeó como si despertara de un sueño, y se encontró de nuevo en la pequeña cocina, con el techo amarillento y el papel tapiz despegado. Dimitri la miró como si fuera un obstáculo incómodo.
Ya voy, mi amor, respondió, notando cómo su voz se volvía más dulce, más ligera, cuando hablaba con su hija. Apartó la taza con irritación. En fin, sobre la fiesta, está decidido. No tienes nada que hacer allí. Vika va con su nueva esposa, Spitzing con su modelo. ¿Y tú? Hizo un gesto como si la respuesta fuera obvia. Algo cálido comenzó a surgir dentro de ella. No era ira, algo que se había agotado hacía mucho tiempo, después de años de humillación. Era algo más, algo olvidado, la dignidad. Dasa, ya voy, gritó y luego se volvió hacia él. ¿Por qué crees que quería ir? La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba lágrimas, súplicas, resentimiento, pero no esa calma inquisitiva. ¿Qué quieres decir? No es una cuestión de si lo quieres o no. Solo te lo advierto. Ya veo. Gracias por la información. Y para su asombro ella sonrió una sonrisa genuina, casi extraña, antes de salir de la cocina, dejándolo confundido. En la pequeña habitación de Dasa, donde un cartel de futbolistas compartía espacio con una reproducción de un cuadro de Aivazovsky, elegido por la niña, que había descubierto una inesperada pasión por los mares tormentosos, la hija luchaba con su cabello castaño, el mismo que alguna vez tuvo Elena. Mamá, todo está arruinado. Se quejó la niña, entregándole el cepillo. Vamos a solucionar esto. Elena empezó a peinarse con cuidado. ¿Qué tal un nuevo peinado para impresionar a Nikita en tu clase? Dasa se sonrojó pero protestó, mamá. Sin embargo, los ojos brillaron. Mientras trenzaba el cabello de su hija, Elena notó un dibujo clavado en la pared, una niña bajo un manzano en flor. Tan talentoso, tan preciso para un niño de 8 años. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ella misma cogió un cepillo? ¿5 años? ¿7? Mamá, ¿por qué ya no pintas? La pregunta de Dasa fue como un cuchillo, simple y directa. Elena vaciló. Es solo que se nos acaba el tiempo. La casa, tú y Kirill, las tareas del hogar. Pero escuché a papá gritarte. Los ojos de Dasa, iguales a los de ella, marrones, demasiado serios para su edad, la miraban fijamente en el reflejo del espejo. ¿Él te lastimó? Sí. Elena se detuvo con la goma de borrar entre los dedos. A veces los adultos discuten cosas importantes y terminan hablando en voz alta. ¿Te llamó rata? Dasa se dio la vuelta con los ojos húmedos. Pero no lo eres, mamá. Eres la persona más hermosa que conozco. Como una verdadera princesa, solo que mejor, porque realmente existes. Elena la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en el cabello de su hija, que olía a champú para bebés. Gracias, mi flor. Después, cuando Dasa salió a desayunar, se sentó en el borde de la cama y miró el dibujo. La niña debajo del árbol era su yo de infancia. Un impulso la invadió. Se levantó decidida y se dirigió al armario trasero, un cuarto oscuro lleno de cosas viejas. Allí, detrás de unas maletas polvorientas y una aspiradora rota, estaba su viejo caballete. Al lado, una carpeta de cartón con lienzos que Dimitri había prohibido exponer en la habitación decente del apartamento. El polvo la hizo estornudar. ¿Cuántos años habían pasado desde que abrí esa carpeta? Las pinturas estaban cubiertas por una capa gris, como si incluso los recuerdos de aquellos tiempos hubieran sido enterrados. Con cuidado quitó la pantalla superior. Era un autorretrato, una mujer joven de cabello castaño revuelto, mirada desafiante, pintada en su último año de universidad. A su lado, como un fantasma del futuro que nunca llegó. Junto a su imagen, sonreía una pequeña niña con los mismos ojos marrones y un moño rojo en el cabello. Así había imaginado Elena a la hija que nunca tuvo. Qué extraño, la niña se había parecido increíblemente a Dasa, como si el futuro que una vez había soñado se hubiera materializado, pero de forma distorsionada, como un reflejo en agua turbia. ¿Qué haces ahí? La voz de Dimitri cortó el aire sacándola de su aturdimiento. Voy a ir a trabajar. Dasa llegará tarde a la escuela si sigues jugando con tu basura. Elena devolvió el lienzo a la carpeta con cuidado, como si temiera romper algo más frágil que la pintura seca. Algo dentro de ella había cambiado en esos pocos minutos. Era como si un engranaje oxidado, detenido durante mucho tiempo, hubiera hecho girar un solo diente, lo suficiente para despertar un mecanismo olvidado.
Sabes, Dima, dijo saliendo de la despensa y sacudiéndose el polvo de las manos, creo que iré al jubileo de tu jefe. Dimitri la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿No escuchaste lo que dije? No es lugar para ti. Lo oí, respondió Elena, y una extraña sonrisa, desconocida para él, asomó a sus labios. Pero creo que te equivocas. No había ningún desafío en su voz, solo una tranquila certeza que desarmó a Dimitri más que cualquier discusión. Murmuró algo sobre hablamos más tarde, agarró su maletín y le gritó a Dasa que se diera prisa con el desayuno. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Elena permaneció quieta, escuchando el eco de los pasos mientras se alejaban. Sus ojos se posaron en el periódico Komsomolskaya Pravda, que Dimitri había dejado sobre la mesa. La crisis golpea a la clase media, gritaba el titular, junto a una foto de un empresario con mirada pensativa. No te cases con un artista, hija, resonaban en su memoria las palabras de su madre, pronunciadas 15 años antes. O se vuelve alcohólico o te deja en la indigencia. Dimitri es serio, digno de confianza. Con él estarás detrás de un muro de piedra. La pared resultó ser una fachada de cartón, detrás de la cual no había nada más que el vacío. O tal vez era un muro real, no para protegerla, sino para encarcelarla, sellándola viva dentro de una vida que ya no era suya. Elena se acercó a la ventana. La lluvia de abril había dado paso a un sol tímido, que jugaba en los charcos de la calle. Una mujer joven con un cochecito se rió al teléfono, una señora paseaba a un perro de Pomerania enano, vestida con un abrigo ridículo. Afuera la vida bullía, colorida y auténtica, mientras ella permanecía en las sombras de la cocina, paralizada entre el miedo y el deseo de dar un solo paso adelante. Eres una patética rata gris. Se estremeció como si le hubieran susurrado las palabras de nuevo al oído. Luego, con un gesto decidido, se acercó al teléfono y marcó un número. Xiu, soy yo. Necesitamos encontrarnos. Ahora. Con Anya también. Es una cuestión de vida o muerte. Hizo una pausa. De mi vida. Cuando colgó vio en el reflejo de la ventana a una mujer que no reconoció, sus ojos eran firmes, sus labios entreabiertos en una media sonrisa. Todavía no sabía que ese día sería el punto de no retorno, que en un mes tu vida estaría patas arriba, que el hombre que la había llamado nada le rogaría perdón. Por ahora se limitó a mirar la calle y sonreír al extraño en el espejo, sintiendo en su interior una llama que durante mucho tiempo había creído apagada. El teléfono tembló en sus manos. Los pedazos de la vida que conocía se esparcieron a sus pies mientras escuchaba los largos tonos al otro lado de la línea. El dispositivo Base, comprado a principios de la década de 2000, ahora parecía el último hilo que la conectaba con el pasado, con esa chica cuyos cuadros se estaban pudriendo en la despensa. ¿Hola? La voz de Xienia sonaba ronca por el sueño. Soy yo, susurró Elena y, para su propia sorpresa, rompió a llorar. No eran lágrimas silenciosas, las que había aprendido a esconder de su marido y de sus hijos, sino un llanto convulsivo, como en los tiempos de su juventud, cuando el dolor parecía un abismo sin fondo y las decepciones fatales. Lienka. Dios mío, ¿qué pasó? El sueño se evaporó instantáneamente de la voz de Xienia. No, no son los niños, ni Dimitri. Todo está bien con ellos. Elena tragó con dificultad, intentando calmarse. Dijo que soy un ratón gris. ¿A quién le da vergüenza llevarme al jubileo del jefe? Se le quebró la voz. ¿Entiendes, Xiu? Después de 15 años de matrimonio, después de todo, ¿quién soy yo? Del otro lado, un silencio pesado. ¿Dónde estás? La voz de Xienia ahora era firme, práctica. En casa. Los niños están en la escuela, Dimitri está en el trabajo. Dentro de una hora, en Pushkin. Llamo a Anya. Una pausa. Vístete y sal. Elena vaciló. Toma esa foto de tu exposición, añadió Xienia. ¿Recordar? El que tomamos en 5º año. Ella asintió, olvidando que su amiga no podía verla. Sí, logró decir. Gracias, Xiu. Cuando colgó se quedó quieta, mirando al vacío. Afuera, los coches tocaban las bocinas. Arriba, el perro del vecino aullaba como si el mundo se estuviera acabando. En la televisión, un anuncio anunciaba,
nuevo Nokia N97, pantalla táctil y teclado deslizante. El teléfono que cambiará tu vida. Elena sonrió amargamente. Si tan solo fuera así de simple. En la pequeña habitación con el papel pintado descolorido, abrió el armario. Ropa sencilla, práctica y que no manche, trajes para reuniones de padres, vestidos para salidas poco frecuentes, camisetas holgadas para quedarse en casa. ¿Cuándo había dejado de vestirse sola? ¿Cuándo te perdiste en ese ciclo interminable de lavar, planchar, cocinar? Al fondo del armario, detrás de las botas de invierno, había una caja de cartón con una variedad de bombones. Sus dedos temblaron cuando lo recogió. En el interior, fotografías universitarias, cartas, flores secas, fragmentos de otra vida, otra Elena. Encontró la foto casi de inmediato. Una pequeña galería en Château-Prudy, mayo de 1995. 3 mujeres jóvenes abrazándose delante de sus cuadros, ella, de cabello castaño alborotado, ojos brillantes y un vestido rojo de tirantes finos, Xienia, rubia de corte masculino y chaqueta de cuero, Ania, pelirroja con pecas con mono y boina, radiante. En el reverso, la letra de Ania, conquistaremos este mundo, chicas. El café Pushkin de Tverskoy Boulevard recibió a Elena con un murmullo de voces y olor a pan recién hecho. La habitación con sus estanterías de caoba y sus sillones de terciopelo, siempre le había parecido excesiva, como un decorado de teatro. Pero ese día, ese lujo artificial la calmó extrañamente. Estaban en una mesa al fondo, Xienia, impecable con un traje gris y una blusa lila, y Ania, cuyo cabello rojo, recogido en una coleta alta, parecía irradiar luz incluso bajo el cielo nublado. Lienka. Ania se levantó abriendo los brazos. Dios mío, cuánto tiempo. Elena se hundió en el abrazo inhalando el aroma cítrico de Ania, el mismo de siempre, tan vibrante como ella. Oh, deja eso, solo fueron 6 meses, murmuró, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. ¿6 meses? Xienia negó con la cabeza. Lien, no nos hemos visto desde tu cumpleaños. Fue el pasado agosto. Casi 1 año. Elena parpadeó confundida. ¿Era verdad? Los días se habían fusionado en una espiral interminable de tareas, donde ni siquiera las amistades más antiguas tenían espacio. Siéntate, cuéntamelo todo, dijo Ania, acercándola al sofá de terciopelo. Xiu me dijo que Dimitka se perdió, continuó, mientras Elena colocaba la vieja foto sobre la mesa. Eso es lo que le hizo a esa chica, señaló su imagen sonriente en el pasado. No puedo creer que sea yo. ¿A dónde se fue todo eso, chicas? No fue a ninguna parte, Xienia le apretó la mano. Simplemente se escondió en el fondo. Pero lo arreglamos. ¿Cómo? Elena negó con la cabeza. Ya es tarde. Tengo 35 años. Soy ama de casa sin profesión. Llega. Ania golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas temblaron. Una pareja mayor en la mesa de al lado frunció el ceño. Primero, tienes un diploma rojo del Instituto de Artes. Segundo, 35 años no es nada. Mi madre se divorció de mi padre a los 43 años y 2 años después se casó con un estadounidense. Ahora tienen una villa en Miami. No quiero divorciarme ni casarme con un americano, Elena sonrió débilmente. Elena, Ania parpadeó con picardía. Estás perdiendo una gran oportunidad. Pero en serio, Len, ¿recuerdas cómo sobrevivimos los 3 a los años 90? ¿Cómo nos arrastraste a clases académicas de dibujo, como Xiusa y yo te prestamos dinero para comprar lienzos y tú pintaste nuestros retratos para tu portafolio? ¿Cómo dormimos en el taller porque no podíamos permitirnos una vivienda para estudiantes? ¿Cómo es que eras el único que creía que todo saldría bien? Los recuerdos volvieron en vívidos destellos. Los años de hambre en la universidad, el pequeño dormitorio, los jeans rotos y los suéteres de las tiendas de segunda mano. Cigarrillos baratos y café instantáneo, noches interminables hablando de arte, soñando con exposiciones individuales. ¿Recuerdas cómo nos explicaste la teoría del color usando naranjas y lápices labiales? Xiusa sonrió. ¿Y cuando corriste a ayudarme en mi primer ataque de pánico, después de que casi me echan? Elena bajó la voz. ¿Y la Nochevieja de 1995, te acuerdas? Su voz tembló levemente. Lo celebramos en el taller calentándonos las manos con un calentador robado.
Y tú, Xiu, seguías diciendo, chicas, el año que viene nos toca a nosotras. Anya irá al teatro, Len hará una exposición y yo ganaré una beca en París. Casi lo acertó, Anya movió sus manos dramáticamente. Me incorporé al teatro pero como vestuarista, no como actriz. Len hizo la exposición y yo no fui a París, pero Xiusa se rió a carcajadas, pero gané mi serioza allí, sí. No con un francés, es cierto, sino con un ruso que en aquella época era un romántico de primera. Se rieron juntos y Elena sintió que algo dentro de ella comenzaba a derretirse, como si años de hielo finalmente se estuvieran resquebrajando. El camarero trajo té y dulces. En el televisor encima del mostrador, una pareja bailaba un vals al ritmo de un programa de celebridades. Bueno, Xiusa golpeó la taza con la cuchara, ahora comienza la operación, renacimiento de Elena Sergeyevna. ¿Cuándo es esta fiesta del jefe? Sábado, Elena suspiró. Pero no lo entiendes. Dima está totalmente en contra. Len la interrumpió Anya con un gesto seco, respóndeme sinceramente, ¿quieres ir a esta fiesta? Elena guardó silencio, sorprendida por la pregunta. ¿Querer? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó qué quería? Quiero hacerlo, admitió finalmente. Quiero prepararme. Quiero recordar lo que es ser mujer, no solo una máquina de hacer comida. Quiero que me vean como persona. Genial, Xiusa asintió, decidió. Entonces ese es el plan. Primero, vuelve a casa y le das un ultimátum a tu marido. Vas a ir a esta fiesta. Punto final. Segundo, el viernes te tomas un descanso de las tareas del hogar. Anya está de guardia en el salón, te peinará y te maquillará. Tercero, el vestido. Tengo uno en la tienda. Espera, interrumpió Elena, angustiada. No conoces a Dima. Es tan terco como un tanque. Si dijo que no, es no. No podré convencerlo. No convenzas, Anya se encogió de hombros. Solo informa. Iré contigo y eso es todo. ¿Qué hará? Encerrarte en casa. Añadió Xiu más suavemente. Len, esto no es solo una fiesta. Es tu oportunidad de recordar quién eres realmente. Una ruptura de este capullo en el que él te puso, y en el que tú misma te metiste, añadió Anya, sin piedad. Lo siento, pero es verdad. ¿Cuántas veces te llamamos? Al teatro, a la galería, simplemente a tomar un café. Y tú siempre, a Dima no le gustará, los niños, la casa. Pero tus hijos ya son grandes, Len. Kirill es casi un adolescente. Necesitan una madre feliz, no una criada exhausta. Elena hizo una mueca como si la hubieran abofeteado, pero en el fondo, una extraña gratitud brotó por esa dura verdad. Tienes razón, murmuró. Yo mismo permití que esto sucediera. Entonces te toca a ti arreglarlo, resumió Xiusa. Y te ayudaremos. Afuera caía una fina llovizna sobre Moscú. La ciudad siguió con su vida, algunos perdieron sus empleos durante la crisis, otros encontraron el amor, algunos persiguieron sueños, otros se ahogaron en la rutina. Pero en ese rincón del café Pushkin, 3 mujeres estaban planeando una pequeña revolución. Por la noche, cuando los niños dormían, Elena estaba en la cocina, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la encimera. Dimitri, tumbado en el sillón, miraba un partido de fútbol. Una botella de cerveza abierta en la mesita de noche, un ritual de los viernes. Dima, tenemos que hablar, dijo entrando en la habitación. Ahora, Len. Ni siquiera apartó los ojos de la pantalla, alejándola con un gesto. Spartak está atacando. No, se plantó entre él y el televisor con firmeza. Es importante. Dimitri suspiró irritado y dejó la cerveza sobre la mesa. ¿Qué fue? Iré contigo a la cena de cumpleaños de Víctor Petrovich. Ni siquiera ella misma reconoció su voz, firme y serena. Dimitri primero se sorprendió y luego se echó a reír. ¿Estás bromeando? Ya hemos discutido esto. No, corrigió ella. Tú diste tu opinión. Ahora doy el mío. Soy tu esposa, la madre de tus hijos, y voy a ir a esta cena contigo. Él frunció el ceño y la miró como si la viera por primera vez. ¿Fue Xiusa quien te lavó el cerebro? ¿O Anya? ¿Te reuniste con ellos hoy? ¿Qué tienen que ver mis amigos con esto?
Elena se cruzó de brazos. Es mi decisión. No quiero que te vayas, lo interrumpió secamente. ¿Por qué? Mantuvo su tono tranquilo, pero le temblaban las manos. Te avergonzaré. Voy a hacer una escena. ¿O simplemente no voy a estar a la altura de tus colegas? Pareces un ama de casa, Lena, suspiró como si le explicara lo obvio a un niño. Habrá esposas de diseñadores con peinados de salón caros. ¿Y tú? ¿Qué te vas a poner? Ese traje gris tuyo en oferta. ¿Y si prometo que seré impecable? Preguntó apretando los dientes para no llorar. Dimitri la examinó con escepticismo, desde su cabello desordenado hasta sus zapatillas. ¿Y cómo lo harás? Quedan 2 días para el sábado. Ese es mi problema, respondió secamente. Está bien, se acarició la barba, pensativo, tamborileando con los dedos en el brazo del sillón. Pero con una condición. Elena tensa, ¿cuál? Si me avergüenzas, hizo una pausa calculada, si pareces un paleto, si dices o haces algo inapropiado, otra pausa, nunca más lo volverás a hacer, ¿me oyes? Nunca irá conmigo a ningún evento corporativo y no hará ningún escándalo por ello. El ultimátum la golpeó como un cuchillo. ¿Pero qué opción tenía ella? Acepto, dijo finalmente. ¿Y tú? Dimitri arqueó las cejas, sorprendido. ¿Tú también tienes las condiciones? Sí. Ella respiró hondo. Si soy impecable, si tus compañeros admiran a tu esposa, vaciló, reuniendo coraje, dejarás de controlar cada uno de mis pasos. Podré ver a mis amigos cuando quiera. Y tragó saliva, tal vez vuelva a pintar. ¿Es este tu hábito? Resopló. Está bien, Len, si quieres desperdiciar pintura, ese es tu problema. Pero no cuenten con dinero para materiales, no me queda. Entonces está de acuerdo, asintió, ocultando el dolor que le causaban sus palabras. Manía. Así veía el su arte. ¿Acordado? Dimitri se encogió de hombros y se volvió hacia él. Televisión sin siquiera mirarla. Simplemente no le pidas a Xiusa que te preste esos vestidos tan locos que tiene. Parecerás un payaso. Ellen salió de la habitación en silencio y cerró la puerta con cuidado. En la intimidad de su espacio, sacó su teléfono del bolso y escribió un mensaje con dedos temblorosos. Chicas, estuvo de acuerdo. La operación ha comenzado. Gracias por todo. El dispositivo vibró casi de inmediato. Anya no creía en las conversaciones de texto, prefería la calidez de las voces en vivo. No te lo dije. La voz de su amiga resonó emocionada en la línea, sin siquiera esperar los saludos. Xiu, ¿estás escuchando? Lo puse en altavoz. Lenka, eres un demonio. Continuó sin aliento. El viernes a las 14 h te espero en el salón. Empezamos por el pelo. Pero no me vengas con rubia, advirtió Elena, sonriendo entre las lágrimas que insistían en caer. No te reconocerás, dijo Anya, repentinamente seria. Pero en el buen sentido. Cuando colgó, Elena permaneció un buen rato delante del espejo trumeau, observando a la mujer cansada que le devolvía la mirada, ojos apagados, hombros encorvados por la tensión, pero con un tímido destello de esperanza en las comisuras de los labios. Está bien, susurró para sí misma, como si calmara a un extraño. Pronto todo cambia. Pronto volveremos a ser nosotros mismos. No sabía que en ese mismo momento, en el piso superior de un lujoso condominio en Kutuzovsky Prospect, el galerista de arte Roman Alexandrovich Levitsky, un hombre de éxito y viudo reciente, hojeaba distraídamente el catálogo de una subasta de pintura rusa. En una semana, su vida también daría un vuelco, y el hilo que conectaría esos dos destinos ni siquiera se había desconectado todavía. El salón Krasoti Obraz estaba escondido en una calle tranquila cerca de Tverskaya, y su puerta de cristal con su discreto logo se deslizaba silenciosamente para dar la bienvenida a Elena. El aroma de los champús caros, los sprays fijadores y la promesa de transformación la envolvieron como un abrazo. Desde el mostrador de recepción, Anya salió con un uniforme negro impecable, su cabello rojo recogido en un moño profesional que resaltaba su sonrisa de dientes blancos. «Lenka, por fin», exclamó caminando alrededor de la mesa con pasos ligeros. «Ya tenía miedo de que te rindieras». Helene se movió incómoda, apretando su gastado bolso de cuero sintético contra su cuerpo.
Cada detalle acerca de su desplazamiento gritaba, los jeans pasados de moda, el suéter estirado hasta los codos, las raíces oscuras de su cabello descuidado. Todo contrastaba con el brillo de las lámparas de cristal y las revistas de moda dispuestas sobre pequeñas mesas de cristal. Prometí que vendría, murmuró, sus ojos escaneando las glamorosas fotografías en las paredes. A través de los parlantes, la suave voz de Valeria cantaba, tic-tac, las manos corren. Tic-tac, mis manos te encontrarán. Las palabras, demasiado apropiadas para su vida, le provocaron una sonrisa nerviosa. ¿Listos, chicas? Xiusa salió de detrás del biombo, impecable con un traje gris y un maletín de cuero bajo el brazo. Anya, hoy tienes 3 clientes. ¿Vamos a resolverlo? ¿Broma? Resopló Anya ajustando la toalla alrededor del cuello de Elena. Esta es Lenka. Para ella, incluso encerraría al director del salón en un armario. No es necesario, se rió Xiusa, agitando la mano. Ya lo resolví todo con la gerencia. Anya se cuida el cabello y luego vamos al atrio por el vestido. No puedo, chicas, Elena vaciló, jugando con los dedos con el dobladillo de su blusa. No tengo dinero para eso. Un salón ya es un lujo y mucho menos la ropa. Dimas tiene razón, ¿en qué estoy pensando? Sobre ti, interrumpió Xiusa secamente. Y en tu futuro. Considérelo una inversión. Paga cuando te conviertas en un artista famoso. ¿A los 40? Se burló Elena, amargamente. O a los 50, Anya se encogió de hombros, guiándola firmemente hasta la silla frente al espejo. ¿Recuerdas a Anna Maria Robertson? Empezó a pintar a los 78 años y a los 90 ya era una celebridad. ¿De dónde sacaste eso? Se sorprendió Elena, tranquilizándose. Tú misma me lo dijiste, Anya le guiñó un ojo, colocándose la capa negra sobre los hombros. En 3er año, cuando quise dejar la universidad después de reprobar historia del arte. Nunca es demasiado tarde, dijiste. Y Lena recordó, sí, ella había contado esa historia, sacando a Anya de su depresión posterior al examen con ejemplos de artistas que alcanzaron la madurez. Las tijeras de Anya comenzaron a bailar con precisión, hebras marrones cayendo al suelo como hojas secas de otoño. Con ellos parecía que también desaparecían años de cansancio, decepciones y sumisiones. Anya, ¿puedes bajar la música? Llegó una voz desde el fondo del salón, donde una manicurista atendía a una clienta de edad avanzada. Lo siento, Vera Pavlovna, respondió Anya ajustando el volumen. Ahora estás. Mikhailov cantaba suavemente sobre el amor perdido. Este joven, refunfuñó la señora. No soportan un día sin ruido. Me gusta Mikhailov, solo que lo prefiero más suave, sonrió Elena. En su casa, la música era un artículo de lujo. Dimitri odiaba los ruidos innecesarios, excepto las canciones infantiles que su hija Dasa escuchaba en los dibujos animados. Anya terminó las tijeras y tomó el pincel. Creemos un tono que haga que todos los hombres se retuerzan el cuello. Marrón con reflejos cobrizos. Perfecto para tus ojos marrones. 2 horas más tarde, entre el olor a amoníaco, el zumbido del secador de pelo y los hábiles movimientos de Anya, el espejo devolvió algo extraño. El corte bob alargado resaltaba los ángulos del rostro, el nuevo tono de cabello con sutiles reflejos cobrizos iluminó la piel e hizo que los ojos parecieran más grandes y más vivos. ¿Soy yo? Susurró Elena, tocando los extremos de los mechones con dedos temblorosos. Esto es solo el comienzo, Anya sonrió. Ahora, biolifting de pestañas y diseño de cejas. Dejaré el tratamiento de queratina para la semana que viene, pero ya va genial. Después de los toques finales, Ellen no podía quitar la vista de su reflejo. Incluso sin maquillaje parecía más joven, más presente. Vamos, Xiu ya está esperando, anunció Anya, quitándose la capa. Ahora viene la parte divertida, la ropa. Xiusa se levantó del puff donde hojeaba una revista y decidió. Atrio. Yo pago. El centro comercial Atriem estaba lleno de energía del viernes, escaparates relucientes, maniquíes en vestidos de noche, el dulce olor de las palomitas de maíz mezclado con perfumes caros, un cóctel de tentación consumista. Incluso durante la crisis, los moscovitas no renunciaron a los pequeños placeres. Xiu, ¿qué tal Zara? Sugirió Elena, mirando los precios en las etiquetas de las boutiques. También hay cosas hermosas allí.
Puedes ir a Zara cuando quieras, despidió Xiusa. Hoy es el día de elegante. Mi elegante. Su. Helene estaba confundida. Bueno, en realidad no es mío, se rió Xiusa. Soy el estilista jefe allí. Y bajó su voz conspiradora, tengo un 50% de descuento personal. La tienda elegante los recibió con luz indirecta y el susurro de tejidos nobles. Maniquíes esbeltos mostraron las tendencias de la temporada, vestidos cruzados, blusas asimétricas y pantalones pitillo. Xiusa saludó a la joven vendedora. Hirochka, este es mi amigo de quien te hablé. Necesitamos un vestido para un debut en sociedad. Por supuesto, Ksenia Alexandrovna, sonrió la muchacha. ¿Qué color prefieres? Elena miró perdida a las guacamayas, Black estaba de luto. Rojo, provocativo. Blanco, demasiado ingenuo. Esmeralda, dijo sorprendiéndose a sí misma. Un verde esmeralda intenso. Xiusa asintió. Excelente elección. Combina perfectamente con tus nuevos reflejos. La prueba se convirtió en un espectáculo. Entre cortinas de terciopelo, Elena daba vueltas frente a los triples espejos, avergonzada por su propia imagen. La tela del vestido, una envoltura de seda con cuello en V, se deslizó sobre su cuerpo como una segunda piel, acentuando su cintura y cayendo en cascada hasta sus rodillas. El verde esmeralda hacía que sus ojos marrones brillaran como el ámbar. Sí, declaró Xiusa cruzándose de brazos. Ese es el vestido. Elena tocó el dobladillo de la tela con un nudo en la garganta. ¿Pero qué pasa con los zapatos? ¿La bolsa? Anya, tú te encargas, ordenó Xiusa, sacando ya su tarjeta de crédito. Yo me encargo del resto. Hoy, Lenka, renaces. Uno tras otro, Xiusa y Sanya evaluaron cada pieza con comentarios de aprobación o críticas. No, este corte no favorece la cintura. Demasiado escote para una primera aparición. Demasiado cerrada, no eres monja. Después de una docena de pruebas, finalmente encontraron ese vestido drapeado esmeralda, que moldeaba elegantemente el cuerpo, lo suficientemente sofisticado para un cóctel social, pero con un corte que resaltaba estratégicamente los hombros y el cuello. Levo, susurró Elena, mirando la etiqueta del precio. El precio le revolvió el estómago, pero la imagen de la expresión de Dmitri cuando la vio, la sorpresa, la incomodidad, tal vez incluso un destello de arrepentimiento, le dio valor. Zapatos, ordenó Anya nada más salir de la boutique, como un general al mando de sus tropas. Embrague, joyería. Corrieron por los pisos del atrio como si tuvieran un pequeño motor. A las 6 de la tarde, a Elena la cabeza le daba vueltas con las pruebas, los perfumes y la nueva sensación de ser vista, de ser elegida. Pero en los bolsos ahora estaban los zapatos perfectos, zapatos de tacón de punta puntiaguda con tacones de aguja, un bolso de mano pequeño y elegante y un delicado collar con aretes a juego. Chicas, no sé cómo agradecerles, murmuró saliendo a la calle. El crepúsculo de abril envolvió a Moscú en una bruma lila, suave como un suspiro. Gracias. Más tarde, le guiñó un ojo a Anya. Ahora vamos a mi casa. Último retoque. El estudio de Anya, en un edificio nuevo en las afueras de Moscú, parecía más un salón de belleza que una casa. En una esquina, un mini estudio de fotografía con fondo blanco e iluminación profesional, por el otro, estanterías repletas de cosméticos organizados como en una farmacia de lujo. Siéntate aquí, Anya señaló una silla alta frente a un espejo de cuerpo entero. Vamos a convertirte en una estrella de Hollywood. Sobre el mostrador, los frascos y los tubos estaban alineados como soldados en formación, base Maybelline, paleta de sombras de ojos MAC, rímel, lápices, barras de labios. Anya sonrió mezclando tonos en la paleta con la familiaridad de alguien que domina el arte. Recuerdo cómo maquillarla, dijo aplicando la base en el rostro de Elena con movimientos precisos. En el 5º año, ¿no? Te preparé para la graduación. Mi vestido era azul. Y el corazón roto, añadió Xiusa, extendiendo las compras sobre el sofá. Elena suspiró. Por mi viaje a San Petersburgo para disfrutar del aire libre. Dmitri peleó conmigo por algo estúpido. Era la primera vez que mostraba sus verdaderos colores. Dijo que era él o la pintura. Y yo lo elegí. Anya pasó el pincel con cuidado por debajo de los ojos de su amiga, como si pintara sobre porcelana. Pensé que era amor,
Elena se encogió de hombros. Estaba tan confiado, decidido. Sabía lo que quería. ¿Y pensaste que querías lo mismo? Xiusa terminó la frase por ella. Elena guardó silencio. Anya trabajó en capas, sombras para definir los pómulos, tonos tierra para profundizar la mirada. De los altavoces salía una música suave, algo del último álbum de Zenfira. Cierra los ojos, ordenó Anya, tomando un pincel para sombra de ojos. Voy a hacer ojos ahumados para resaltar esos ojos. Por cierto, ¿por qué los escondes detrás de tu flequillo? Elena obedeció. Bajo el ligero toque de las cerdas, las imágenes del pasado aparecían como diapositivas descoloridas, el caballete junto a la ventana de la residencia de estudiantes, el viernes por la noche el mono manchado de tinta, el cuaderno de bocetos abierto sobre la cama deshecha. ¿Recordar? Preguntó aún con los ojos cerrados. Cuando los pinté a ustedes dos para su trabajo final. Las tres gracias, así las llamaban, respondió Anya, con una pequeña risa. Lo recuerdo, resopló Xiusa. Me dibujaste como una furia de pelo rizado con una lanza. Atenea, corrigió Elena. Diosa de la sabiduría y la guerra justa. Y a mí me gusta Afrodita, sonrió Xiusa, jugando con un collar de perlas falsas. Y tú como Artemisa con el arco y rodeada de animales. ¿Aún existe ese cuadro? Elena abrió los ojos de repente, casi arruinando el trabajo de Anya. Pregúntale a Dmitri, Anya se encogió de hombros. Se lo diste como regalo, ¿no? Elena se quedó helada. ¿Verdadero? Después de la defensa, le regaló el cuadro a Dmitri. ¿Y él? ¿Qué dijo? Bonita, claro, pero no es mi estilo. Nunca supo dónde fue a continuación la pantalla. Ahí Anya se alejó un paso, examinando el resultado con ojo crítico. Ahora el pelo. ¿Qué opinas, Xiusa? ¿Ondas o rectas? Olas, decidió Xiusa. Pero no rizado, solo ondas sueltas y naturales. Otra media hora y Anya trabajó en los mechones de Elena con la paciencia de un orfebre, rizando los mechones con una plancha, fijándolos con laca, ajustando cada mechón. Luego un esmalte de uñas rápido pero impecable. Es hora, dijo Xiusa, mirando su reloj. Ya son las 8. Tienes que cambiarte y volver a casa. Mañana es la fiesta. Y no lo olvides, acuéstate con cuidado para no arrugarte el pelo. Elena se levantó y se acercó al espejo de cuerpo entero. La mujer del reflejo era una desconocida, elegante, pulida, de piel luminosa, ojos intensificados por sombras de color chocolate oscuro y cabello castaño en suaves ondas con reflejos cobrizos. El vestido esmeralda abrazó sus curvas como un guante, resaltando lo mejor y camuflando el resto. Los zapatos de tacón alargaron sus piernas y su postura ahora era la de alguien que carga el mundo sin peso. Soy realmente yo. Su voz se apagó. Las lágrimas ardieron en los ojos. No te atrevas a llorar. Advirtió Anya con severidad. La máscara se manchará. Pero ya era demasiado tarde. Lágrimas de alegría, o de algo más profundo, una emoción antigua, corrieron por sus mejillas. Me reconozco, susurró. Soy yo. El verdadero. Hacía mucho que no me veía así. Xiusa la abrazó con cuidado para no arrugar el vestido. Esto es solo el comienzo, Lenka murmuró. Solo el comienzo. En casa reinaba el silencio. Dmitri aún no había regresado. Como todos los viernes, debía estar en el bar con sus colegas. Los niños ya deberían estar dormidos. La tía Valia, la vecina jubilada que a veces cuidaba de Kirill y Dasa por una miseria, probablemente ya se había ido. Elena entró de puntillas, intentando no hacer ruido con las bolsas. Una voz adormecida llegó desde la habitación de los niños. ¿Mami? Era Dasa. He vuelto, Sol, respondió Elena, quitándose apresuradamente los zapatos. Ya es tarde, duerme. Pero el ruido de los pijamas en el suelo anunció que su hija no tenía intención de obedecer sin verla primero. Un segundo después, Dasa estaba en la puerta de la habitación, con los ojos muy abiertos. Mami, susurró incrédula. ¿Y tú? Elena sonrió nerviosamente. Tenía prisa por llegar allí, olvidando cómo había cambiado su apariencia.
Un niño tal vez no reconociera a su madre en esa mujer elegante, de maquillaje impecable y cabello recogido. Soy yo, cariño, extendió las manos. Acabo de cambiar un poco mi peinado. ¿Te gustó? Dasa se acercó lentamente examinándola con la abierta curiosidad de los niños. Pareces una princesa de cuento de hadas, declaró finalmente. ¿En verdad? ¿Puedo jugar? Elena se rió y se arrodilló, permitiendo que su hija explorara su cabello, sus juguetes, la tela del vestido que aún no se había puesto. ¿Por qué eres tan hermosa?, preguntó Dasa, claramente sin intención de dejar ir a su madre en el corto plazo. ¿Es para papá? Elena vaciló. No, no es para el papá. Es para mí. Para recordar quién fui y quién puedo volver a ser. Después de un momento añadió. Mañana papá tiene una fiesta importante en el trabajo. Y yo voy con él. Así que me peiné y me compré un vestido nuevo. ¿Muestra el vestido?, preguntó Dasa emocionada. Dasa, vas a despertar a Kirill, susurró Elena, pero no pudo resistirse. Sacó con cuidado el vestido esmeralda del bolso y lo desdobló frente a su extasiada hija. Parece la sirenita de los dibujos animados, exclamó la niña. Solo que más verde. Mami, vas a estar la cosa más hermosa del mundo, añadió Dasa, abrazando fuertemente a su madre. Gracias, mi sol. Elena abrazó a su hija contra ella y aspiró el suave aroma del champú para bebés y del pijama de algodón. Era una fragancia que la transportaba a un lugar seguro, donde el tiempo parecía detenerse. Pero el reloj no se detuvo y ella supo que la noche casi había terminado. Ahora es el momento de dormir, susurró, acariciando el cabello de la niña. Mañana tienes clase de pintura. ¿Recordar? Dasa vaciló mientras jugaba con el dobladillo de la manta. ¿Puedo dibujarte así, mami? Muy guapa, ¿cómo te verás mañana? Su carita de repente se iluminó. Voy a mostrarles a todos cómo es mi verdadera madre. Algo dentro de Elena se estremeció como si hubieran tirado con fuerza de una larga cuerda dormida. Todos esos años los niños solo la vieron cansada, siempre apurada, con la ropa descolorida y el cabello despeinado por el viento de las prisas. Pero ella podría ser otra cosa, para ellos, para ella misma. Podría ser la mujer que alguna vez soñó ser, antes de que la vida la empujara por un camino estrecho, donde cada elección parecía una renuncia. Por supuesto, mi amor, respondió, su voz más suave de lo que pretendía. Dibujar. Pero ahora, duerme. Cuando Dasa finalmente se quedó dormida, respirando profundamente y relajada, Elena permaneció de pie frente al espejo del dormitorio durante mucho tiempo. La mujer reflejada todavía le parecía una extraña, los rasgos familiares, pero la postura diferente, como si alguien hubiera ajustado los ángulos de su cuerpo y su alma. En sus ojos, sin embargo, en el fondo, reconoció una sombra de aquella niña que años atrás sostenía con determinación un pincel, soñando con vernisajes y viajes, con un amor que no le exigía reducirse a la mitad. Era como si al otro lado del cristal, otra Elena la estuviera mirando, extendiéndole la mano en silenciosa invitación. Mañana, pensó mientras guardaba con cuidado el vestido en su armario, alisando la seda como si fuera un talismán. Mañana cruzaré esa frontera. El sábado amaneció con un sol inesperado. El cielo de abril, bañado por la lluvia del día anterior, brillaba con ese azul raro y penetrante que Moscú presentaba solo unos días al año, un color tan intenso que parecía capaz de disolver las dudas. Elena se paró junto a la ventana, observando los relámpagos bailar en los charcos de agua de la calle, mientras intentaba calmar el temblor en las yemas de sus dedos. No fue miedo. Era algo más parecido a la electricidad que precede a una tormenta, la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. «Mamá, ¿te vas a peinar hoy como ayer?» Dasa apareció en la puerta, apretando contra su pecho un cuaderno de bocetos con una cubierta de terciopelo gastada. «Sí, querida», Elena se volvió sonriendo. El corazón latía más rápido, pero la voz era firme. «Anya me enseñó cómo hacerlo. ¿Puedo ver?» La niña se deslizó en la habitación y se subió a la cama, cruzando las piernas como un pájaro posado. «Te dibujé ayer. ¿Quieres ver?» Elena se sentó al lado de su hija. Sobre el papel, líneas infantiles pero precisas retrataban a una mujer alta, de cabello castaño y vestido esmeralda, coronada por una tiara improvisada. No era solo un dibujo,
era un retrato. Dasa había captado algo nuevo en la postura de su madre, la columna recta, la barbilla ligeramente levantada, como si Elena hubiera recordado de repente cómo ocupar espacio en el mundo. Una corona. Esto es demasiado, no creo que lo merezca, se rió Elena, abrazando a su hija. Te lo mereces, dijo Dasa seriamente. Para mí eres una reina. Y para papá también, solo que él lo olvidó. Las palabras de la niña cayeron como piedras en un lago en calma. Elena se quedó helada. Los niños percibieron más de lo que los adultos percibieron, vieron lo que los adultos decidieron ignorar. Besó la frente de Dasa, sintiendo el peso de esa simple verdad. El día transcurrió en una extraña fiebre de anticipación. Dimitri estaba inusualmente silencioso, como si sintiera que el aire en la casa había cambiado. Observó a Elena mientras se peinaba, mientras sacaba sus zapatos nuevos del armario, mientras se ajustaba los aretes frente al espejo. Su rostro era una máscara de concentración, como si intentara descifrar un rompecabezas cuyas piezas ya no encajan. Espero que no me avergüences, fue todo lo que dijo apretándose la corbata más de lo necesario. Elena no respondió. Sus manos, mientras pasaba la brocha de maquillaje por sus mejillas como Anya le había enseñado, no temblaron. Los gestos eran precisos, casi rituales. En su interior se extendió una nueva calma, la calma de alguien que ya ha tomado una decisión y nunca mira hacia atrás. Cuando salió de la habitación con su vestido esmeralda flotando sobre sus tacones altos, su cabello impecablemente recogido, sus labios pintados de un tono que resaltaba el verde de sus ojos, Dimitri se quedó quieto, con la boca ligeramente abierta. Su mirada era una mezcla de asombro, desconfianza y algo más, tal vez miedo, tal vez admiración tardía, como si estuviera viendo a su esposa por primera vez. Lena, murmuró como si el nombre pesara mucho en su lengua. Sí, cariño, sonrió ella, saboreando su desconcierto. Estoy listo. Podemos irnos. El reconocimiento vino de un pasado lejano, allá por mi época universitaria. El Instituto de Artes Surikov, aclaró Roman, como si leyera sus pensamientos. Ella arqueó las cejas sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Deducción, sonrió mirándola con un brillo de curiosidad en los ojos. Tienes la actitud de alguien que ha realizado una formación académica. Entonces, ¿por qué te fuiste? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque Dima lo consideraba una cosa de niños. Porque entre ropa sucia y cacerolas al fuego, no quedaba tiempo para pinceles y lienzos. O porque ella misma había traicionado su talento convenciéndose de que la estabilidad del hogar valía más que su propia realización. La vida ha tomado un rumbo diferente, respondió finalmente, mirando hacia otro lado. Su voz sonaba vaga, como si las palabras no pudieran contener toda la verdad. ¡Qué vergüenza!, dijo Roman, y había una dolorosa sinceridad en su tono. El mundo ha perdido un artista. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus siguientes palabras. De hecho, tengo una pequeña galería. A veces me parece que los verdaderos talentos son precisamente aquellos que permanecen en la sombra, sin tener nunca la oportunidad de brillar. ¿Eres galerista? El corazón de Elena se aceleró. La coincidencia fue demasiada. Culpable, Román abrió los brazos en un gesto teatral, como si se rindiera ante una acusación. Galería Arlev, en la calle Kuznetsky Most. Nada grandioso, pero con ambiciones. Y grandes sueños. Conozco tu galería, dijo con voz temblorosa. El otoño pasado vi el cartel de la exposición de vanguardia rusa. Quería ir, pero se detuvo. Pero Dima lo calificó de pérdida de tiempo. Pero los niños se enfermaron. Pero no había nadie con quien dejar a Dasa. Siempre hubo un pero. Tal vez sea la vida la que te da una segunda oportunidad, dijo Roman, sacando una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta. Ahora tenemos una exposición de jóvenes abstraccionistas. Sería un honor para mí su presencia. Su diálogo fue interrumpido por el ceremonial tintineo de una copa. Víctor Petrovich golpeó ligeramente el cristal con una cuchara, llamando a los invitados a la parte oficial de la cena. Elena miró a Roman con una mezcla de gratitud y frustración. Necesito encontrar a mi marido, murmuró, guardando la tarjeta en su bolso con un gesto discreto. Por supuesto, asintió, pero en sus ojos había un brillo de esperanza. Pero no dejes que nuestra charla sobre arte termine aquí.
Ella sonrió, una sonrisa breve, casi tímida, y se dirigió a los asientos designados. Dima estaba en la barra, inclinado sobre el mostrador, tomando un trago de beluga con dos colegas. Su cara roja y sus gestos repentinos revelaron que no era la primera. Ahí está mi esposa, anunció, tirando de ella por la cintura con un agarre que dolía. Preséntense, Elena. Saludó a los hombres con un gesto contenido, sintiendo sus miradas evaluativas, algunas admirativas, otras calculadoras. Eres discreto, Dimitri, comentó uno de ellos, un hombre bajito, calvo, vestido con un traje demasiado caro para su dudoso gusto. Dijo que su esposa era ama de casa, no modelo. Ella es exactamente un ama de casa, replicó Dima, sus dedos se clavaron en su cintura como garras. Hoy es una ocasión especial. Durante la cena, la colocaron entre su marido y un burócrata anciano, que claramente disfrutaba de la proximidad a una mujer hermosa. Roman estaba al otro lado de la habitación, apenas perceptible entre los invitados. Los discursos se prolongaron, elogios, brindis, entrega de obsequios formales. Elena sonrió, mantuvo la conversación ligera, pero algo dentro de ella se había iluminado. Una chispa. No de rebelión, sino de posibilidad, esa palabra que había enterrado hacía tanto tiempo, como si fuera un lujo prohibido. Cuando finalizó la parte formal, el cuarteto de jazz dio paso a un DJ. Los primeros acordes de Laskov Yimai hicieron murmurar la sala. Dima, ya muy borracho, hablaba animadamente con Víctor Petrovich, como si hubiera olvidado su existencia. Permíteme este baile. Roman apareció a su lado como por arte de magia, extendiendo su mano. Creo que te mereces algo mejor que quedarte sentado. No estoy segura de que sea apropiado, vaciló, lanzando una mirada furtiva en dirección a su marido. Solo un baile, insistió Román, con una suave firmeza en sus ojos. Prometo devolverlo intacto. Había algo en esa mirada, comprensión, calidez, curiosidad genuina, que la hizo aceptarlo. La guió hasta el centro de la habitación, donde ya había otras parejas dando vueltas. Su mano en su cintura estaba segura pero libre, sin el agarre posesivo de Dima. La voz de Yuri Satunov resonó por los altavoces, y Elena se sintió ligera, como si el tiempo hubiera retrocedido 15 años, a una época en la que la vida todavía parecía llena de caminos posibles. Siempre me he preguntado por qué esta canción es tan popular en los eventos corporativos, comentó Roman, dirigiéndola con destreza. Es una canción sobre el amor infeliz. Quizás porque todos en el fondo extrañamos la época en la que los sentimientos eran puros y las canciones simples. Eres una mujer sabia, Elena, dijo, y su mirada era cálida, casi íntima. Su marido es un hombre afortunado. Estaba a punto de responder cuando sintió una mano pesada caer sobre su hombro. Dima la miró fijamente con el rostro contraído por la furia, empujando a Roman con un gesto grosero. ¿Puedo saber qué está pasando aquí? Solo un baile, Dima, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz, a pesar de su corazón acelerado. Pido disculpas, intervino Román diplomáticamente. No era mi intención causar vergüenza. Simplemente no podía perder la oportunidad de bailar con la mujer más bella de la noche. Dima lo midió con una mirada llena de odio. Román sostuvo el enfrentamiento sin pestañear, sin desafiar, pero también sin someterse. Vamos, ordenó Dima, agarrando con fuerza el brazo de Elena. La noche acaba de empezar, intentó resistiéndose ligeramente. Dije que nos vamos. Su voz era seca. La arrastró hacia la salida y ella, por un momento, miró hacia Roman. Permaneció inmóvil, mirándolos partir con una expresión indescriptible, no de derrota, sino de una paciencia que parecía decir, esto aún no ha terminado. Solo entonces Elena se dio cuenta, el miedo que la había mantenido encorvada durante años se había disuelto. En su lugar, algo nuevo latía, el reconocimiento de su propio valor, de una fuerza que ni siquiera sabía que aún poseía. En el casillero de equipaje, Dima le lanzó el número al encargado con un gesto repentino, sus dedos todavía apretando su brazo como si temiera que fuera a escapar. ¿Estás satisfecho, siseó? Se pasó toda la noche mirándole ojitos a ese playboy. Acabo de bailar, Dima, respondió ella con calma. Y hablé. ¿No es eso lo que esperas en un evento como este? No finjas que no entiendes, se inclinó con su aliento caliente y alcohol en tu oído. Vi cómo lo mirabas, cómo te reías de sus chistes. Fue a propósito.
¿Para humillarme? Por un segundo sintió la vieja punzada de culpa, ese reflejo condicionado de años de disculparse por existir. Pero esta vez el dolor solo duró un instante. No, Dima, dijo con firmeza. Por primera vez en mucho tiempo simplemente era yo mismo. El asistente trajo sus abrigos. Dima se puso el suyo sin esperarla, avanzando con pasos pesados. Elena se demoró un poco más, ajustándose la chaqueta ligera sobre los hombros y luego se miró en el espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, espalda erguida, barbilla alta, un brillo en los ojos que no había estado allí por la mañana. ¿Quién eres?, se preguntó en silencio. Tú, pareció responder el reflejo. Tu verdadero yo. Afuera, Dima fumaba nerviosamente en la entrada. El aire de abril envolvía la acera en una bruma dorada procedente de las farolas, mezclada con el dulce olor de los capullos de álamo que comenzaban a florecer. A lo lejos el zumbido de los coches, a través de la ventana abierta del restaurante todavía se oía música, ahora algo moderno y electrizante. Al subir al taxi, Elena supo que esa noche lo había cambiado todo. Lo sintió tan claramente como sintió el aroma de la primavera en el aire, el peso de la tarjeta de Roman en su pequeño bolso, el ritmo acelerado de su propio corazón, el corazón de una mujer que, después de tanto tiempo, había vuelto a la vida. El viejo Volga avanzaba lentamente por la noche de Moscú, como si el propio coche supiera que algo se había roto para siempre. A través de los cristales empañados del taxi, las luces de la ciudad brillaban como acuarelas, faros, carteles, la vida palpitante de Moscú que no dormía ni siquiera a medianoche de abril. El conductor, al sentir la gran tensión entre los pasajeros, subió el volumen de la radio. De los altavoces sonó una canción de Liubé, algo sobre un comandante de batallón y sus botas de soldado. Elena se volvió hacia la ventana, con los dedos inertes sobre su regazo, siguiendo sin pensar el rastro de gotas que corrían por el cristal. Dentro de ella se desató una tormenta, en la cara, ni rastro. Podía sentir la furia de Dimitri, un resplandor cálido y denso que llenaba el espacio entre ellos como un gas tóxico. En el pasado ese silencio cargado la habría hecho encogerse, buscando palabras para calmarse, para apaciguar una culpa que no era suya. Pero esa noche, por primera vez en años, Elena solo sintió un profundo cansancio y una extraña indiferencia, como si observara la escena desde fuera, a través de un grueso cristal. Gira por Sadovaya, ordenó Dimitri al conductor, rompiendo su silencio con voz áspera. Miró el perfil de su marido. Con las mandíbulas apretadas, una vena palpitando en su sien, los labios apretados en una delgada línea. Antes, esos signos la habrían sumido en un pánico instintivo, la necesidad de suavizar, reparar, expiar un pecado imaginario. Ahora, sin embargo, solo una oleada de cansancio la recorrió. 15 años, pensó. Hace 15 años yo también iba con él en un taxi. Lo recordaba como si fuera ayer, joven con los brazos llenos de flores lilas, el corazón palpitante. Tu primera cita real. Dimitri, tan adulto, tan serio, habla con orgullo de su nuevo trabajo en la empresa constructora. Dentro de 5 años seré jefe de departamento. Dentro de 10 años subdirector, afirmó con seguridad. Y ella lo miró con adoración, creyéndose cada sílaba. Esos artistas bohemios, arrugó la nariz, siempre hambrientos, siempre endeudados. Eso no es lo que te mereces, Lena. Te mereces estabilidad, certeza en el mañana. En aquellos caóticos años 90, cuando el país parecía un barco a la deriva, sus palabras sonaban como un faro. Él era la isla en medio del huracán, la promesa de un refugio seguro. Solo más tarde comprendería que no era un faro, sino el reflector de una torre de vigilancia y que el pacífico puerto era, de hecho, una jaula. El taxi se detuvo frente al edificio de 9 pisos donde vivían. Dimitri pagó sin mirarla y se fue sin ofrecerle la mano, un gesto pequeño pero deliberado, como un cuchillo clavado entre las costillas. En el vestíbulo poco iluminado, el olor a repollo cocido y a gatos callejeros se mezclaba con el moho de las paredes. El ascensor, por supuesto, estaba averiado, una nota garabateada apresuradamente advertía del problema técnico. Subieron los 5 tramos de escaleras en silencio, cada paso resonando como un disparo en la quietud del edificio. Cada paso los acercó a lo inevitable. Tan pronto como cerraron la puerta del apartamento, Dimitri la agarró por los hombros y sus dedos se clavaron en su piel con suficiente fuerza como para dejar marcas. ¿Estás satisfecho? Su aliento olía a vodka y cigarrillos.
¿Es eso lo que querías? Que mis compañeros me mirarían con lástima al ver a mi esposa coqueteando con un extraño. Elena se soltó con un movimiento tranquilo, se quitó el abrigo y lo colgó en la percha. Nadie te miró con lástima, Dima, dijo en voz baja. Todo el mundo admiraba a su esposa. ¿Lo admiraste? Su voz se elevó, aguda. ¿Crees que quiero que la gente me admire por tener una linda compañera? No te atrevas a hablarme en ese tono. Alguien al otro lado de la pared refunfuñó, las finas particiones de Jruschovka no amortiguaban nada. Dimitri no hizo caso. Vi cómo le hacías ojitos. ¿Cómo es realmente? ¿Romano? ¿Crees que no me di cuenta cuando te pasó algo? Su mano tembló hacia su bolso, donde reposaba la tarjeta de Roman. No desaprovechó el gesto. Dámelo aquí. Extendió la palma. Dale lo que él te dio. No, respondió ella, dando un paso atrás. No voy a hacer eso. Algo en el tono de Elena, una nueva firmeza metálica, hizo dudar a Dimitri. Él la miró como si la viera por primera vez. A la luz amarilla del pasillo con su vestido esmeralda y la cabeza en alto, parecía una extraña. Un extraño. ¿Qué te pasa? Preguntó finalmente y por primera vez hubo un temblor de incertidumbre en su voz. No son mis amigos, Dima, negó con la cabeza. Soy yo. Acabo de despertarme. Me miré desde fuera y vi en quién me había convertido y quién podría haber sido. Él se rió, un sonido agudo y desagradable. ¿Y quién pudiste haber sido? Un artista pobre que vende cuadros baratos a los turistas en Arbat. Tal vez se encogió de hombros. Pero sería yo. Ni una sombra que teme respirar profundamente para no irritar a su marido. ¡Qué absurdo! Explotó, levantando las manos. Yo siempre cuidé de vosotros, los niños. Apoyo a esta familia. Tú controlas, interrumpió. Decide con quién puedo hablar, qué ponerme, a dónde ir. Me hizo abandonar la pintura. A mí. Nadie te obligó a hacer nada, gritó. Tú mismo elegiste dejar estas tonterías de lado y dedicarte a tu familia, a tus hijos. Ya no permitiré que me humilles, dijo con firmeza, aunque le temblaban las manos. No llamaré tonterías a mi trabajo. No aceptaré que me dicten cómo debo vivir. Dimitri la miró fijamente con incredulidad. Ante él ya no estaba su dócil esposa, sino una mujer de mirada directa y voz inquebrantable. ¿Qué estás diciendo? Logró articular. Que necesito espacio, Dima. Quiero volver a pintar. Quiero ver a mis amigos. Quiero ser yo mismo, no un apéndice tuyo. ¿Y si digo que no? Su voz era una amenaza velada. Elena respiró hondo. Entonces tendremos que hablar seriamente sobre el futuro de nuestro matrimonio. Las palabras flotaron en el aire como humo después de un incendio. Dimitri palideció y luego se sonrojó de ira. ¿Estás amenazándome con el divorcio? Por una noche, por una mirada de algún playboy. No es por una noche, negó con la cabeza. Han pasado 15 años desde que desaparecí. Eso fue solo el colmo. Se giró y entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Apoyándose en la madera, finalmente permitió que su cuerpo se relajara. Le temblaban las manos, su corazón latía salvajemente, pero en su interior había una extraña calma, como la de alguien que, después de años de tragarse palabras, finalmente las escupió. La mañana siguiente comenzó en un silencio espeso. Dimitri se vistió para ir a trabajar, ignorándola con un compromiso casi teatral. Elena estaba preparando el desayuno para los niños, sintiendo el peso de la tensión en el aire, como la humedad antes de una tormenta. Hoy llegaré tarde, anunció, ya en la puerta. No me esperes. Cuando la puerta se cerró de golpe, sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, como si le hubieran quitado una carga invisible de los hombros. Después de llevar a los niños a la escuela, se quedó sola por primera vez en semanas. Sacó la billetera de Roman de su bolso y se quedó mirando las letras claras, los números precisos. Galería Arlev. Roman Levitsky, propietario. Le temblaban los dedos mientras escribía el mensaje en el viejo Nokia con teclas. Buenas tardes. Soy Elena. Nos conocimos ayer en la fiesta. ¿Cuándo puedo visitar tu galería?
La respuesta llegó casi al instante. Buenos días, Elena. Qué placer. La galería está abierta de 11 de la mañana a 8 de la tarde, estaré encantada de hacerte un recorrido. ¿Está bien hoy? El corazón se aceleró. ¿Hoy? Miró el reloj. Si se daba prisa, ya habría tiempo para prepararse. Sí, estaré allí alrededor de las 12 de la noche, respondió sintiendo una emoción familiar, como el día antes de su primera exposición en la universidad. La Galería Arlev estaba situada en una antigua mansión de Kuznetsky Most, la fachada discreta, letras negras sobre fondo blanco, la silueta estilizada de un león. Elena vaciló un momento en la entrada, con los ojos fijos en el cartel de la exposición, pintura rusa del siglo XIX, nombres olvidados. Dentro, el aire olía a... El aire transportaba un olor peculiar, pintura al óleo mezclada con el aroma seco de madera envejecida y algo más intangible, tal vez el tiempo mismo. La galería estaba casi vacía. Solo una pareja de ancianos pasaba lentamente de cuadro en cuadro, y un joven con un cuaderno anotaba algo con concentración. Fue entonces cuando la voz de Roman, que venía desde atrás, hizo que Elena se estremeciera. «Viniste», dijo simplemente como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella se dio vuelta. Roman vestía unos vaqueros sin pretensiones y una camisa ligera, muy diferente al impecable traje del día anterior. Parecía más joven, más accesible, pero mantenía esa elegancia que parecía nacer con él. No podía quedarme al margen, respondió Elena sonriendo. Tu galería es increíble. Es mi proyecto de vida, admitió, y había genuino orgullo en su voz. Permítanme mostrarles la colección. Caminaron lentamente entre las obras. Roman habló de los artistas, las técnicas, los símbolos ocultos que un ojo menos entrenado podría ignorar. Elena escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. No hubo afectación en su discurso, ningún intento de impresionar, solo un conocimiento profundo y un amor sincero por el arte. De repente se detuvo frente a un pequeño paisaje, casi escondido en un rincón alejado de la habitación. Leviten, murmuró. ¿No poco conoces esta obra? Román se sorprendió. Es una copia, explicó Elena en voz baja. El original está en Tretiakov. Pero esta reproducción captura el mismo estado de ánimo, la misma tranquila melancolía. Sus ojos no podían apartarse de la pantalla, el agua oscura, los árboles inclinados, el cielo oscuro. Todo respiraba un anhelo doloroso y familiar. De repente sintió un nudo en la garganta y le ardían los ojos. Lo siento, se dio vuelta, tratando de contener su emoción. No te disculpes, dijo Roman en voz baja, entregándole un pañuelo inmaculadamente blanco. Para eso existe el verdadero arte, para conmovernos. De lo contrario, ¿cuál sería el punto? Elena se secó los ojos con cuidado, temiendo mancharse el maquillaje. Luego, sin saber por qué le estaba contando esto a un desconocido, empezó a hablar. Cuando tenía 17 años vi por primera vez el original de este cuadro. Fue entonces cuando supe que necesitaba pintar. No era un deseo, era una necesidad como respirar. ¿Y luego? Preguntó Román en voz baja. Luego la vida tomó otros rumbos, respondió ella, con una sonrisa triste. Me gradué, me casé, tuve hijos y las pantallas quedaron atrás. Primero en el fondo, luego desaparecieron por completo. Pero no de corazón, observó. Elena miró hacia arriba. En los ojos grises de Roman no había piedad, solo comprensión. No estuvo de acuerdo. No de corazón. Estaban tan cerca que pudo percibir el discreto aroma de su perfume, algo amaderado, con toques cítricos. En ese instante Elena tuvo una claridad cristalina. Su vida hasta ahora había sido una ilusión, una cómoda mentira que le había costado creer durante años. Propongo que continuemos esta conversación en un lugar más informal, sugirió Roman, en voz baja. Hay una buena cafetería cerca. Mumu. Elena sonrió. Lees mis pensamientos. Precisamente ahí te iba a invitar, se rió. Nada especial, pero la comida es casera y sabrosa. El café Mumu de la calle Kuznetsky Most estaba medio lleno. Estudiantes con portátiles, oficinistas en la pausa del almuerzo, turistas atraídos por los precios asequibles y el nombre familiar. Se sentaron en una mesa junto a la ventana.
Elena pidió borchtite, romana, solianka y mermelada. La conversación fluyó con naturalidad, saltando del arte a la literatura, del cine a los viajes. Estuve en Italia el otoño pasado, dijo Roman, revolviendo el azúcar en su vaso. Florencia, Venecia, Roma. Fui a buscar cuadros para la galería, pero terminé enamorándome del país. Necesitas saberlo, Elena. Tu alma de artista responderá a cada piedra, a cada rayo de sol. He soñado con esto desde la universidad, confesó. Pero nunca funcionó. Así que ahora funcionará, dijo simplemente como si no hubiera ninguna duda. Hablaron sin darse cuenta del crepúsculo afuera. Roman habló sobre la galería, los planes de expansión y los jóvenes artistas a los que apoyaba. Elena escuchaba olvidándose de la hora, de su marido que podía llegar a casa, de sus hijos a los que había que recoger del colegio. Afortunados los niños, pensó, hoy la vecina los traería más tarde. ¿A tu esposa también le gusta el arte? Preguntó Elena de repente y pronto se arrepintió al ver la sombra que pasó por el rostro de Roman. Lisa falleció hace un año, dijo en voz baja. Cáncer. Nos enteramos demasiado tarde. Lo siento, tartamudeó Elena, sintiéndose terrible. Yo no lo sabía. Por supuesto que no lo sabía, sonrió amablemente. ¿Cómo podría? Sí, a Lisa le encantaba el arte. Ella era historiadora. Nos conocimos en una subasta en Londres. Tenemos una hija, Sofía, que tiene 14 años. Vivo con mi madre en San Petersburgo, estudio en una escuela de arte. Lo siento mucho, dijo Elena con sinceridad. La vida continúa, se encogió de hombros. Suena a cliché, pero el tiempo realmente alivia. Por supuesto, no cura completamente, pero se vuelve más claro. En ese momento el celular de Elena vibró. Un mensaje de Dimitri, ¿dónde estás? Los niños están solos en casa. Ella se estremeció como si despertara de un sueño. Tengo que irme, dije con sentimiento de culpa. Los niños, por supuesto, Roman llamó inmediatamente a la camarera. Yo la llevaré. No es necesario, protestó Elena. Llego más rápido en metro. Cuando se marcharon, Moscú ya había encendido las luces nocturnas. Una fina llovizna hizo que el cabello de Elena se rizara en pequeños rizos. Me alegro mucho de que hayas venido, dijo Roman, mirándola a los ojos. Y me gustaría volver a verte si quieres. Ella debería negarse. Debe recordar a su marido, a sus hijos, a sus obligaciones. Pero en lugar de eso escuchó su propia voz. Sí quiero. Roman se llevó la mano de ella a los labios, un gesto que, aunque anticuado, le pareció completamente natural. Hasta pronto, Elena, murmuró. Corrió hacia el metro sintiéndose culpable e increíblemente feliz. En algún lugar profundo de su alma, comprendió que había cruzado una línea y que, por otro lado, su antigua vida nunca volvería a ser la misma. Pero por primera vez en años, eso no le dio miedo. Solo una sensación de libertad, como si finalmente hubiera salido de una jaula estrecha hacia un espacio infinito. En el carruaje, apretando contra su pecho la carpeta con el catálogo de la exposición Regalo de Román, Elena reflexionaba, las ilusiones en las que había vivido durante tanto tiempo se derrumbaban como un castillo de naipes. Y entre los escombros algo nuevo empezó a tomar forma, aterrador, desconocido, pero auténtico. La mañana de mayo inundó la cocina de charcos de luz. Elena estaba junto a la ventana, con la taza de té frío en las manos, observando a las ancianas del edificio ocupar sus bancos en el patio, preparándose para otro día de seguimiento de la vida de otras personas. Un fuerte nudo en el estómago le impidió respirar profundamente. Era el día que tanto había esperado y temido. El día que se lo diría a sus hijos. Se oyeron pasos detrás de ella, ligeros, cautelosos. Los pasos de Dasa. La niña siempre caminaba así, como si tuviera miedo de despertar a algún monstruo que dormía debajo del suelo. Mami, llamó Dasa, de pie en la puerta de la cocina. Sus ojos reflejaban una preocupación que ningún niño debería conocer. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos despertaste a Kirill y a mí para ir a la escuela? Elena se volvió hacia su hija, intentando forzar una sonrisa, pero le salió torcida, antinatural. Hoy necesitamos hablar, querida, dijo con la voz un poco temblorosa. Llama a tu hermano, por favor.
Minutos más tarde, Kirill entró en la cocina, frotándose los ojos para quitarse el sueño. La adolescencia ya había tallado rasgos angulosos en su rostro, rompiendo la suavidad infantil que aún permanecía. Sus hombros estrechos, su cabello despeinado y su expresión confusa daban la impresión de que lo habían arrancado del sueño contra su voluntad. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó mirando a su alrededor con recelo. «¿Y papá? ¿Dónde está?». «Tu padre se fue a trabajar», respondió Elena, señalando las sillas con gesto tembloroso. «Siéntate, por favor. Necesitamos hablar». Obedecieron rígidamente como si intuyeran que esas palabras lo cambiarían todo. Dos pequeños seres creados con tanto cuidado, cuyos corazones ella había protegido durante años, ahora la miraban con ojos llenos de preguntas que no se atrevían a hacer. Elena respiró hondo intentando contener la emoción que le oprimía la garganta. «A veces los adultos se dan cuenta de que ya no deberían vivir juntos», comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado. «Aunque ya se querían mucho». Dasa entendió todo en un instante. Sus ojos se abrieron, llenos de lágrimas que brotaron sin permiso. «¿Te vas a divorciar?». La pregunta salió como un suspiro, casi un lamento. Kirill, siempre más directo, dijo: «Eso es todo, ¿no?». La palabra divorcio flotaba en el aire, pesada, áspera, como un objeto punzante arrojado sobre la mesa. Elena no tenía fuerzas para mentir. «Sí», confirmó en voz baja. «Tu padre y yo decidimos separarnos». Los ojos de Kirill se endurecieron de repente, como si un telón hubiera caído sobre su expresión infantil. Había visto algo. Algo que no debería ser. «Por culpa de ese hombre de la galería», acusó con la voz llena de una ira que no correspondía a sus 13 años. El corazón de Elena se hundió. «No, mi amor», ella extendió su mano, pero él retrocedió cruzándose de brazos. «No es por él. Es por mí y por tu padre. Nosotros dejamos de hacernos felices». «Estás mintiendo». Kirill se levantó de un salto, su silla crujió en el suelo. «Yo vi. Te vi hablando con él en el patio, te vi cuando te trajo a casa. Es tu culpa que nuestra familia se esté desmoronando». Dasa lloró en silencio, tapándose la boca con la mano, como siempre hacía cuando no quería que su padre escuchara sus sollozos. Kirill, sin embargo, no pudo contenerse. Su dolor estalló en palabras duras, como cuchillos lanzados sin precisión. «No es cierto, Kiriusa», Elena intentó mantener la calma, aunque todo se estaba desmoronando por dentro. «Conocí a Roman más tarde, mucho después de que ya todo estaba mal entre su padre y yo. Eras demasiado joven para darte cuenta, pero él nunca me trató bien». «Mentir», gritó Kirill con los puños cerrados. «Mi padre es bueno. Él nos ama». Fue entonces cuando Dasa, con la voz entrecortada, levantó su rostro mojado y dijo: «Papá llamó rata a mamá», y le gritó. «Escuché. Y vi cuando ella lloraba, sola, cuando pensaba que nadie la miraba». Elena se quedó helada. Todas esas lágrimas tragadas, todas las humillaciones silenciosas, todo lo que ella había tratado de ocultar, y sin embargo, lo sabían. Siempre lo supieron. «Mami», Dasa se acercó y abrazó su cintura, enterrando su rostro en su vientre. «No quiero que llores más. Ahora eres diferente», sonríe, vuelve a pintar, te ves hermosa. «No quiero que vuelva a ser como era antes». Kirill permaneció de pie, con los nudillos blancos por la tensión. Su rostro era una batalla entre la furia, la traición y una comprensión dolorosa que no quería aceptar. «¿Y dónde vamos a vivir?», preguntó finalmente, y en esa pregunta hubo una rendición. «Primero en casa de tía Xiusa», Elena volvió a extender la mano y esta vez él no se apartó. «Después alquilaremos un apartamento. Tu padre te ayudará con el dinero y podrás verlo cuando quieras». «¿Él ya lo sabe?», preguntó Kirill, más tranquilamente. «Sí», asintió. «Hablamos anoche mientras dormías». La conversación con Dmitri había sido un campo minado. Había oscilado entre amenazas y súplicas, entre furia helada y promesas vacías. «Yo cambio. Todo esto es culpa de ese amante tuyo. Piensa en los niños. Te arrepentirás. Todavía te amo». Pero Elena se mantuvo firme, con una nueva certeza, forjada en las semanas en que se redescubrió a sí misma. «¿Puedo llevarme todos mis juguetes?».
Preguntó Dasa pragmáticamente secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por supuesto, mi sol, Elena sonrió, sintiendo que el peso dentro de su pecho se aliviaba un poco. Lo que quieras. Y allí estaban los tres abrazados en la cocina, una pequeña isla de calidez humana en medio del turbulento mar de cambios. Lloraron, los niños de tristeza, Elena de alivio y de dolorosa ternura, como si su corazón, finalmente libre, pudiera volver a latir sin miedo. La imagen que Elena imaginaba era siempre la misma, una mujer a la orilla de un río, su cabello ondeando al viento, su mirada firme y decidida. En esa imagen había fuerza, dolor y esperanza, tres cosas que ahora reconocía como partes inseparables de sí misma. La casa alquilada apareció un mes después. Un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio residencial, donde los edificios se amontonaban como cajas de cerillas, como bromeaba Anya mientras ayudaba a cargar las maletas. Los precios habían bajado tras la crisis y Elena pudo pagar el alquiler de los primeros meses, hasta que la pintura empezó a dar sus frutos. El espacio era espartano, un sofá desgastado, una mesa de madera, 2 sillas desparejadas, camas estrechas para los niños. Pero para Elena, esa sencillez no era pobreza, era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades, esperando sus pinceladas. La primera venta tuvo lugar en julio. Un pequeño paisaje pintado al aire libre en el Parque Kolomenskoye, donde los árboles se doblaban bajo el peso de la historia y el cielo se extendía en tonos de azul descolorido. La cantidad era insignificante comparada con lo que cobraban artistas de renombre, pero esos 3000 rublos significaban más que cualquier fortuna. Loice susurró apretando las notas contra su pecho, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. Después llevó a los niños a McDonald's para celebrar y, mientras Kirill se metía patatas fritas en la boca, observó: «Mamá, te brillan los ojos». Elena se sorprendió. «Como en la foto de la exposición del colegio», añadió el chico. «¿Viste esa foto? Lo encontré hace mucho tiempo en tu joyero. Te veías hermosa. Y feliz». «¿Y ahora qué?», preguntó conteniendo la respiración. «Lo mismo», respondió Kirill simplemente. «Solo de verdad». El Parque Gorki un domingo de agosto estaba lleno de vida. Madres con cochecitos, parejas cogidas de la mano, patinadores desfilando entre los árboles. Moscú, todavía recuperándose de la crisis, pareció redescubrir la alegría de las cosas pequeñas. Elena, sin embargo, estaba nerviosa. Ese sería el primer encuentro oficial entre Roman y sus hijos. Sí, ya lo habían visto brevemente cuando la dejó en casa, sabían que su madre trabajaba en su galería, pero aún no se había producido un diálogo real. «¿Y si no les agrado?», bromeó Roman con el paquete de regalos en sus manos, la inseguridad escrita en todo su rostro. «¿Te gustará?», Elena sonrió, ajustándose el cuello de su camisa. «Sé tú mismo». Los niños los esperaban cerca de la fuente. Kirill, serio y desconfiado con los brazos cruzados, Dasa, balanceando las piernas sentada en la barandilla, como si ese momento no tuviera peso alguno. «Hola». Roman se acercó a Kirill, como si estuviera hablando con un igual. «Finalmente nos conocimos oficialmente». El niño le estrechó la mano con firmeza, examinándolo de arriba a abajo. «¿Eres realmente dueño de una galería?», preguntó sin rodeos. «Sí», confirmó Roman. «Si quieres, puedo mostrarte cómo funciona el mercado del arte desde dentro». Los ojos de Kirill brillaron por un momento. «¿Tienen obras originales?». «¿Chicos?». «Algunos», sonrió Roman. «En su mayoría artistas contemporáneos, pero tengo un pequeño estudio de Aivazovsky. Un boceto del mar». «El que realmente pintó el mar», Dasa saltó de la barandilla, emocionada. «Lo mismo», se rió Roman. «Y he oído que también pintas muy bien». La niña se sonrojó de orgullo. «Mamá dice que tengo talento». «Las mamás siempre dicen eso», Roman le guiñó un ojo a Elena, «pero dudo que esté equivocada». El día en el parque transcurrió con una ligereza inesperada. Fueron a pasear en bote, comieron helado, se rieron de los malabaristas. Roman no intentó comprar la simpatía de los niños con regalos caros o intereses forzados. Simplemente estaba presente, tranquilo, atento, con humor seco y una curiosidad genuina por lo que tenían que decir. «Es raro», comentó Kirill esa noche, ya en casa. «No grites como papá. Escucha lo que decimos».
Es un artista como mamá, añadió Dasa, acariciando la nueva muñeca que Roman le había regalado. Por eso ves cosas. Elena, escuchando desde la cocina, sonrió. Los niños no lo aceptaron inmediatamente, pero estaban abiertos a él. Y eso, para ella, valía más que cualquier exposición o cuadro vendido. Al día siguiente Dasa le entregó un dibujo, un retrato de Elena en su caballete, con la luz del sol filtrándose a través de su cabello y el lienzo frente a ella todavía en blanco. Debajo, en letras temblorosas, se leía, «Mi mami hermosa». Elena presionó el papel contra su pecho, sintiendo el calor extenderse por su interior. Pensó en cómo la vida tejía sus caminos, del dolor a la alegría, de la pérdida al reencuentro, de la ruina a la reconstrucción. Un mes después, la Galería Arlev acogería su primera exposición individual en 15 años, Renacimiento. Estarían las obras creadas en esa época de transformación, lienzos donde había redescubierto su voz, su esencia. Esa noche, mientras Elena acostaba a los niños, se dio cuenta de que por primera vez en años, estaba mirando hacia el futuro sin miedo. Sabía que habría desafíos, los de una madre soltera, los de un artista que comienza de nuevo a los 35 años, pero ahora confiaba en sí misma. Ya no era una sombra, un reflejo, un apéndice de alguien. Era ella, entera, viva, auténtica. En la ventana, un pequeño cactus en una vasija de barro, regalo de Dasa. Es espinosa por fuera, pero por dentro tiene una hermosa flor, había explicado la niña. ¿Cómo estás, mami? Elena sonrió a la planta. Quizás Dasa tuviera razón. A veces fue necesario protegernos con espinas para proteger lo más importante, la esencia, el corazón, la flor que solo florece cuando nos sentimos seguros. Se sentó ante el caballete y empezó a dibujar una nueva escena, una mujer de la mano con dos niños, caminando por una calle soleada. Sus rostros no eran visibles, pero su postura, su cabello ondeando al viento, su paso firme lo decían todo, avanzaban hacia algo brillante, hacia una nueva vida. El tiempo tenía un don extraño, si bien curaba las heridas, también desdibujaba los límites entre el antes y el después. Un año después del divorcio, Elena a veces se despertaba con la sensación de que su vida pasada había sido solo un sueño pesado, una pesadilla de la que finalmente había despertado. La luz de septiembre invadió el apartamento alquilado, dorando los sencillos muebles, bailando sobre las hojas amarillas de los plátanos del exterior. El aire olía a otoño, fresco con un toque dulce y terroso. Frente al espejo, Elena observó su reflejo. El vestido de seda color crema, fluido y elegante, caía sin afectación sobre su cuerpo. No había adornos ni bordados dramáticos. La moda nupcial en 2010 favorecía la simplicidad discreta y eso se adaptaba a cómo se sentía por dentro. Mamá, pareces una princesa, jadeó Dasa, deteniéndose en la puerta del dormitorio. Uno real, añadió. Elena se volvió hacia su hija. La niña, vestida de celeste y con un lazo en el pelo, era la encarnación de aquel sueño que Elena había pintado en su día en su autorretrato de estudiante, la silueta transparente de un niño junto a una joven. Un deseo que se había hecho realidad. Tú también te ves hermosa, dijo extendiendo las manos. Ven aquí, te ajustaré la pajarita. Kirill apareció en la puerta, inusualmente serio con su traje nuevo y el cabello peinado hacia atrás. Román ya está abajo, advirtió. Con un ramo enorme. Había una mezcla de escepticismo adolescente y aprobación apenas velada en su voz. Había cambiado más que nadie ese año. Crecido, madurado. La relación con su padre siguió siendo tensa. Dmitri, que al principio se llevaba a los niños los fines de semana, desapareció poco a poco. Primero llamó y pidió disculpas, viajes, trabajo, compromisos. Después solo mensajes cortos, cada vez más espaciados. Elena no insistió. Entendí que Dmitri no quería tener niños, quería controlarla y lo había perdido. Ya era hora. Cogió un pequeño ramo de rosas blancas de la mesa. No hagamos esperar al novio. El edificio de la Zax en la calle Griboyedov los recibió con la austera formalidad propia de esos lugares, donde el olor a papelería burocrática se mezclaba, casi imperceptiblemente, con el fresco aroma de las flores que portaba Elena. En el pequeño salón ya los esperaba un grupo selecto, Ksenia con su marido, Anja con su nuevo novio, la madre de Roman y su hija Sofía, además de algunos amigos artistas y galeristas. Roman estaba junto a la ventana, alto con mechones plateados en las sienes resaltando su traje gris oscuro.
Cuando se giró y sus ojos se encontraron con Elena, su rostro se iluminó con una alegría tan genuina que lo dejó sin aliento. No había ningún triunfo en esa sonrisa, ni la pose de alguien ganando un premio, era pura gratitud, como si el destino le hubiera regalado algo que ni siquiera se había atrevido a soñar. La ceremonia fue breve y emotiva. La empleada de Zax, una mujer de ojos cansados y voz monótona, preguntó si Elena estaba de acuerdo con Roman Alexandrovich Levitsky. Ella respondió con un firme sí sin dudarlo. Este sí era diferente del que había pronunciado 15 años antes, no era el eco ingenuo de una joven llena de ilusiones, sino la afirmación consciente de una mujer que había elegido, después de mucho sufrimiento, empezar de nuevo. Se anunciaron solemnemente los anillos de boda. Kirill se adelantó llevando un pequeño cojín de terciopelo con 2 círculos dorados. Su rostro era serio, casi solemne, cumplió una importante misión. Al sentir el frío metal deslizarse sobre su dedo, Elena recordó otra ceremonia, ruidosa, llena de invitados, con un vestido pomposo elegido por su suegra, sonrisas forzadas y brindis interminables. Qué distinto fue ese momento, silencioso, verdadero, esencial. Después de firmar los documentos, se dirigieron a un pequeño restaurante a orillas del Estanques Limpos. No había limusinas decoradas, ni fotógrafos gritando sonríe, ni animadores gastando bromas vergonzosas. Solo las personas más cercanas, una mesa bien servida, música suave y la certeza de que todo estaba exactamente como debía ser. A mi esposa, Román levantó la copa de champán y sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. A la mujer que me enseñó a volver a creer en los milagros. A Elena, que resurgió de las cenizas como el ave fénix y me ayudó a renacer también. A mamá. Repitió Dasa, levantando con entusiasmo su vaso de jugo. A ti, murmuró Kirill, y por primera vez no había sospecha en su voz. Elena miró a su alrededor, los rostros más queridos, las sonrisas sinceras. A los ojos de Xenia y Anya, orgullo y lágrimas discretas. La elegante madre de Roman, de cabello plateado, la miraba con gratitud, como si le hubiera devuelto a su hijo las ganas de vivir después de la pérdida de su primera esposa. Sofía, la hija de Roman, sentada junto a Dasa, se había acercado más a Elena ese año, a pesar de la diferencia de edad. La adolescente que había perdido a su madre tan temprano, no encontró en ella un sustituto, sino un espíritu afín. Ambos amaban el arte, sentían el mundo a través de colores y formas. Elena nunca había intentado ocupar el lugar de la madre de Sofía, simplemente se convirtió en algo igualmente valioso, una amiga mayor, una guía, una cómplice. En ese momento comprendió, la felicidad no era un destino final, una meta. Era el camino mismo, una elección cotidiana a favor de la vida. Las paredes blancas de la galería de la Praca da Trindade sirvieron de telón de fondo perfecto para las pinturas. Elena caminaba lentamente por la sala, observando cada obra, resultado de un año de trabajo obstinado, dudas, descubrimientos y renuncias. 30 cuadros, 30 fragmentos de su alma rebosantes de pintura. La exposición del Renacimiento se inauguraría en 1 hora. Su corazón latía rápido y tenía las palmas húmedas. Regresó al arte después de 15 años alejado. Otra persona había regresado con un equipaje diferente, una nueva visión del mundo. ¿Sería aceptado por el público, por la crítica, por los coleccionistas? ¿Serían capaces de ver su nueva esencia? ¿Nervioso? Roman se acercó a ella por detrás, apoyando sus manos en sus hombros. Mucho, admitió. ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si dicen que soy un aficionado, que no debería haber empezado a pintar de nuevo? Dirán, se encogió de hombros. Siempre habrá quien critique, quien menosprecie, quien intente menospreciar. Pero también habrá quienes verán la luz en tus obras, quienes sentirán lo que pones en ellas. Y por eso vale la pena crearlo. Elena se apoyó contra él, agradecida. Ese año, Roman se había convertido en mucho más que un marido o un amante, era su maestro, su guía de regreso al mundo del arte que había abandonado. No la presionó, no le impuso caminos, él simplemente guió, apoyó, creyó. ¿Llegarán los niños a tiempo?, preguntó mirando su reloj. Kirill ya está aquí ayudando con los catálogos, sonrió Roman. Dasa y Sofía vendrán con mi madre en media hora. Entraron en una pequeña habitación al fondo de la galería. Sobre la mesa, botellas de champán, bandejas de canapés, frutas y dulces. Todo listo para recibir invitados.
Elena, Roman tomó sus manos, de repente serio. Sé que ya estamos casados, pero siento que necesito hacer esto hoy, aquí, entre tus cuadros. Se arrodilló y sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. Me enamoré de ti en ese momento en el jubileo de Víctor. No por tu belleza aunque eres hermosa, sino por tu alma, que brilló a través de todas las barreras. Estoy feliz de ser tu marido, tu pareja, tu amigo. Y quiero pedirte que vuelvas a ser mi esposa, todos los días, todos los años. Me harías el hombre más feliz si aceptaras este anillo no solo como símbolo de nuestro matrimonio, sino como prueba de mi amor y admiración ilimitados. Dentro de la caja un delicado anillo con una esmeralda, del mismo color que el vestido que había usado esa noche, años atrás, en el jubileo del jefe de Dmitri. Roman, su voz se apagó con la garganta apretada. Ya estamos casados. Entonces considera esto como una petición para vivir una vida más juntos, sonrió. Y otro después de este. Un número infinito de vidas. Ella extendió la mano, permitiéndole deslizar el anillo junto a la alianza de boda. Acepto, susurró. Por todas las vidas que tenemos. El respeto que se había ganado no solo era profesional sino también humano. Su hijo, que había sufrido tanto por el divorcio de sus padres, finalmente la vio no solo como una madre, sino como una mujer digna de admiración. Cuando la ola principal de invitados se dispersó y solo los más cercanos quedaron en la galería, Elena fue sorprendida por el acercamiento de un hombre bajito, vestido con un impecable traje. Buenas noches, señora Levitskaya, saludó extendiendo la mano. Alexei Vorontsov, representante del Fondo de Arte Mecenas. Estamos interesados en adquirir toda la serie Müller para nuestra exposición permanente. Elena miró a Roman confundida. Explicó en voz baja. Es una propuesta muy seria. Mecenas es uno de los mayores fondos privados de apoyo al arte contemporáneo. Mientras discutían los detalles, ella notó por el rabillo del ojo una silueta familiar cerca de la entrada de la galería. El corazón dio un vuelco. Dmitri. Observaba sus cuadros y en su rostro se mezclaba asombro, amargura y algo que parecía arrepentimiento. Perdón, se disculpó ante los interlocutores y se acercó a su exmarido. Hola. Dmitri parecía envejecido con profundas ojeras y hombros caídos. Leí sobre la exposición en un cartel. Decidí pasar por aquí. Estoy feliz, dijo Elena, sinceramente. ¿Cómo estás? Bueno, se encogió de hombros. Me ascendieron a jefe de departamento. Cambié de apartamento. Ahora vivo en Krylatskoye. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Tantos años juntos y de repente desconocidos, sin temas en común. Has cambiado, terminó diciendo Dmitri. Ella es más bonita. ¿Y los cuadros te gustaron? Preguntó ella, neutralmente. Están buenos. De verdad, admitió con un deje de voz, ¿y cómo están los niños? La pregunta lo traicionó. Kirol, que se había acercado al baloncesto, y Dasa, que ya dibujaba como una pequeña artista. Bueno, respondió Elena. Kirol se está dedicando al deporte y Dasa creo que seguirá mis pasos. Fui un mal padre, dijo Dmitri de repente. Y un marido peor. Solo me di cuenta de esto ahora, cuando lo perdí todo. Elena no respondió. ¿Qué podrías decir? Consolar sería falso, de acuerdo, cruel. Dio un paso adelante y bajó la voz. Tal vez podemos intentarlo de nuevo. Cambié. Interés. Entendí lo equivocado que estaba. Hace un año, esas palabras podrían haberla conmocionado. Pero ahora, cuando miraba a Dmitri, no veía a un villano ni a un tirano, solo un hombre frágil, perdido en sus propias decisiones, incapaz de afrontar su propia vida. Lo siento, Dima, dijo en voz baja. Pero no es posible. Soy feliz en mi matrimonio y espero que tú también encuentres tu felicidad. Abrió la boca para discutir, pero apareció Kirol, tenso, dispuesto a defender a su madre. Mamá, te están buscando. Periodista de Art Crónica. Lanzó una mirada sospechosa a su padre. Hola, papá. Hola, hijo. Dmitri le tendió la mano, incómodo. ¿Cómo creciste? Sucede, respondió Kirol secamente. Mami, ¿nos vamos? Te están esperando.
Elena le sonrió a Dmitri a modo de despedida. Necesito irme, pero puedes ver a los niños cuando quieras. Solo háganoslo saber con antelación. Él asintió encorvado. ¿Me has perdonado? Preguntó en voz baja. Ella reflexionó. La ira y el dolor hacía tiempo que se habían disipado, disueltos en su nueva felicidad. Solo quedaba comprensión, cada uno cosecha lo que siembra. Sí, respondió finalmente. Lo perdoné. El apartamento dúplex de Frunzenskaya na Bereznaya había sido su hogar durante 3 meses. Amplio, luminoso, con vista al río y diseño moderno, perfecto para tu familia ahora más grande. Arriba estaban los dormitorios, la pareja, los niños, un espacio para Sofía, la madre de Román. En la planta baja el salón integrado a la cocina, el comedor y su mayor tesoro, el estudio con inmensos ventanales. Esa noche, después de la inauguración, se reunieron a la mesa, Elena y Román, Quirol, Dasa, Sofía, que había venido de San Petersburgo durante el fin de semana, Ksenia con su marido Anja. Agotados pero radiantes comentaron la exposición, compartieron impresiones, hicieron planes. «Mamá, ¿has visto el cartel de tu exposición en Tverskaya?», preguntó Quirol, sirviéndose unos espaguetis. «Hay una pancarta gigante con tu autorretrato». «Fue increíble». «Ya vi», sonrió Elena. «Todavía no puedo creer que sea mi trabajo allí». «Esto es solo el comienzo», dijo Román convencido. Quirol se volvió hacia él vacilante. «Papá, ¿podrías enseñarme cómo funciona el mercado del arte? Estoy pensando en dedicarme a este campo después de la escuela». Romano conmovido, disfrazado. «Por supuesto, hijo. Todo lo que quieres saber. También hice un dibujo». Dasa saltó de la silla y corrió a su habitación, regresando con una sábana enorme. Era toda la familia, Elena y Román cogidos de la mano, Quirol con una pelota de baloncesto, ella misma con un cuaderno de dibujo, Sofía con un libro, incluso el gato Timofey, al que habían adoptado recientemente. Sobre ellos un sol amarillo gigante, debajo, escrito con letras torcidas, «Mi familia favorita». «Hermosa», elogió Román, acariciando la cabeza de la niña. «Serás una gran artista, como tu madre». Dasa sonrió con orgullo. «Igual que mamá». Cuando los invitados se fueron y los niños dormían, la casa se hundió en esa quietud especial de las altas horas de la noche. Elena estaba junto a la ventana, abrazando a Dasa, que se había quedado dormida en sus brazos antes de llegar a la habitación. Afuera el Moscú nocturno se extendía entre luces, faros, edificios, vidas entrelazadas en un patrón complejo. Román se acercó a ella por detrás y le rodeó los hombros con los brazos. Permanecieron así, en silencio, saboreando ese momento de paz. En un rincón de la habitación, sobre un caballete, comenzaba a tomar forma un nuevo cuadro, Feliz mañana. Una familia desayunando, bañada por el sol, con los rostros iluminados de alegría. Un tema simple pero que capturó la esencia de su nuevo mundo. Quirol seguía estudiando en la mesa del salón, preparándose para un examen de álgebra. Su perfil severo, tan parecido al de su padre, se suavizó bajo el cálido resplandor de la lámpara. Elena reflexionó sobre los extraños caminos de la vida, como el dolor es a veces un paso necesario hacia la felicidad, como una noche, un vestido, una cita pueden transformar un destino, que vital es no temer al cambio incluso cuando nos paralice de miedo. ¿En qué estás pensando?, susurró Román, besando su sien. Que la felicidad no cae del cielo, respondió ella, igual que cae desde abajo. Hay que conquistarlo, sufrirlo, construirlo con las propias manos. Y vale la pena cada esfuerzo. Dasa se agitó en sueños y abrió los ojos somnolientos. ¿Estamos en casa? Sí, cariño, la abrazó contra él. Estamos en casa. Y era verdad. No solo 4 paredes, sino un lugar donde fueran amados, aceptados y respetados. Donde podrían ser ellos mismos, sin máscaras ni miedos. Ese hogar, Elena lo había construido sobre las ruinas de su vida pasada, de sueños rotos, de dolor convertido en fuerza. En la penumbra, su último trabajo terminado, un autorretrato con los niños y Román, con un sol naciente de fondo, parecía vivo, respirando. La luz y la sombra bailaban sobre los rostros, a veces claras, a veces difusas, como un recordatorio, todo en este mundo es fugaz, cambiante, efímero. Excepto el amor. Excepto la lealtad a uno mismo.
Excepto el coraje de empezar de nuevo cuando todo parece perdido. Elena observó Moscú de noche y pensó que en una de aquellas ventanas, tal vez había otra mujer perdida, desesperada, sin ver salida. Si pudiera enviarte un mensaje simplemente te diría, no temas. Eres más fuerte de lo que crees y te mereces la felicidad. Mientras sostenía en brazos a su hija dormida, sentía el calor del abrazo de su marido y escuchaba el susurro de las páginas que su hijo pasaba con curiosidad, Elena comprendió, la justicia no era un concepto abstracto en los códigos legales, ni una sentencia dictada por jueces lejanos. Era una ley inevitable de la vida, tan real como el aire que respiraban. Tarde o temprano cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra el dolor y el que, a pesar de todo, elige construir y amar. Y esta comprensión fue el regalo más valioso que obtuvo mientras atravesaba su propia metamorfosis, de ama de casa asustada a mujer segura de sí misma, de artista olvidada a maestra reconocida, de víctima a arquitecta de su propio destino. Amigos, les confieso que seguí cada paso de Elena con el corazón apesadumbrado. La historia de una mujer que renació de las cenizas de su antigua vida me conmovió profundamente. ¿Y tú, qué harías en tu lugar? ¿Tendrían el coraje de romper con todo y empezar de nuevo? Deja tus reflexiones en los comentarios, tus palabras pueden inspirar a otras personas que, como Elena, todavía no ven la luz al final del túnel. Si este viaje te resonó, dale me gusta y compártelo con aquellos que necesitan escuchar que la transformación es posible. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, donde te esperan más historias como esta, llenas de lecciones, emociones y nuevos comienzos. Esperamos que lleves contigo la sabiduría de aprender de los errores ajenos y, sobre todo, la certeza de que ninguna noche es eterna cuando eliges encender tu propia llama.